El Salmo 37 no comienza con una promesa, comienza con una orden, y eso ya debería decirte algo sobre el tipo de texto que es. No te pide que creas, te pide que hagas. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, una diferencia que la mayoría de las personas nunca termina de entender. La primera línea del Salmo dice algo que, si lo escuchas con los oídos equivocados, suena a resignación. No te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La gente lo lee y piensa, claro, aguanta, ten paciencia, todo va a estar bien. Cierra el libro, sigue su día, y se pierde lo más importante, que no está en lo que dice, sino en lo que implica. Porque si hay que decirte que no envidies a los que prosperan haciendo el mal, es porque tú los estás viendo prosperar. Es porque existe una realidad incómoda frente a tus ojos. El Salmo no te está pidiendo que ignores esa realidad. Te está diciendo, no dejes que esa realidad te lleve por un camino que no es el tuyo. Eso no es resignación. Eso es estrategia. Piensa en alguien que alguna vez conociste, quizás en el trabajo, quizás en tu propio barrio, que hacía las cosas de forma cuestionable y parecía que le iba bien. Tenía el carro nuevo, el negocio floreciente, la confianza de todos. Y tú, haciendo las cosas bien, sintiéndote invisible. Quizás ese alguien eras tú hace un par de años, o quizás todavía lo estás viviendo ahora mismo. El Salmo 37 fue escrito para ese momento exacto, no para el momento de la celebración, para el momento de la duda silenciosa. El versículo 4 es el que más se cita. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y la gente lo convierte en un meme, en una frase de taza de café, en algo bonito para publicar un miércoles por la mañana. Pero nadie se detiene a preguntarse qué significa realmente deleitarse. Porque si deleitarse fuera solo sentir algo bonito por dentro, todos estarían prosperando. Todos tenemos momentos en que sentimos algo bonito. La clave está en la raíz de la palabra en el hebreo original, anag, que tiene que ver con volverse suave, con ceder la rigidez propia, con dejar de aferrarse a la idea de que tú sabes exactamente cómo tienen que salir las cosas. No es rendirse, es soltar el control de los detalles mientras mantienes claridad sobre la dirección. Esa distinción es todo. Existe una diferencia entre el hombre que rema contra la corriente porque siente que así demuestra que se lo merece, y el hombre que lee el río y sabe cuándo remar y cuándo dejarse llevar. Los dos llegan al agua, solo uno llega descansado. Hay una fábula que viene de una tradición que no tiene nombre escrito en ningún libro famoso, pero que existe en distintas versiones en culturas separadas por océanos. Habla de un sembrador que tenía dos campos. Uno era perfecto, tierra oscura, agua cerca, sol en el ángulo correcto. El otro era pedregoso, seco, con un árbol viejo que hacía sombra en el peor lugar posible. El sembrador miraba al vecino que tenía el campo perfecto y cada año lo veía cosechar más. La envidia lo comía. Trabajaba el doble en su campo pedregoso y aún así cosechaba la mitad. Un día, un anciano que pasaba por el camino lo vio trabajar con esa rabia silenciosa que tienen los que sienten que el mundo los está ignorando. Y le dijo una sola cosa: dejas de ver lo que tienes porque estás muy ocupado viendo lo que no tienes. El sembrador pensó que era un cliché. Le dio las gracias educadamente y siguió. Pero 3 noches después, por algún motivo que no supo explicar, salió a caminar por su campo de noche y vio algo que nunca había visto de día. Las piedras retenían el calor del sol. La tierra alrededor de las piedras era más cálida. Y ciertas semillas que él había descartado porque no servían para el campo del vecino, prosperaban exactamente ahí. No cambió el campo, cambió lo que sembraba. El Salmo 37 tiene esa misma lógica. No te dice que cambies tu situación, te dice que cambies lo que siembras en ella. No te impacientes, no es pasividad. Es el consejo de alguien que sabe que la impaciencia hace que siembres las semillas equivocadas en el momento equivocado. Ahora bien, hay algo en este salmo que muy poca gente discute.
algo que está en el versículo 7 y que normalmente se lee rápido porque suena demasiado simple para ser importante. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. La palabra silencio en el hebreo original, damam, no significa callarse. Significa algo mucho más perturbador. Significa hacer callar el ruido interno. La conversación que uno tiene consigo mismo todo el tiempo. Esa voz que calcula, que compara, que proyecta, que teme, que duda, que planea, que se arrepiente. El Salmo no te está pidiendo que dejes de pensar. Te está pidiendo algo infinitamente más difícil, que dejes de reaccionar a tus propios pensamientos como si todos fueran verdad urgente. Eso, en el lenguaje de hoy, tiene un nombre. Los neurocientíficos lo llaman regulación del sistema nervioso. Los meditadores lo llaman presencia. Los místicos lo llamaban silencio interior. El Salmo 37 lo llamó simplemente damam y lo puso como condición antes de esperar cualquier resultado. No es casual. No están pidiendo que esperes sentado con una sonrisa. Están describiendo un estado interior sin el cual ninguna espera produce nada. Aquí viene algo que te va a hacer pensar, porque quizás estás esperando algo hace tiempo. Un negocio que despegue, una puerta que se abra, una persona que reconozca lo que vales. Y la pregunta no es si estás esperando, sino desde dónde estás esperando. Porque hay una espera que consume y una espera que construye. La que consume viene del miedo. Miedo a que no llegue, a que ya pasó el momento, a que los demás llegaron primero. La que construye viene de algo completamente diferente, de una certeza que no tiene lógica racional, pero que tampoco necesita tenerla. Nadie que esperó desde el miedo construyó algo que durara. Nadie. El versículo 11 dice algo que Jesús repitió siglos después en el Sermón del Monte, casi palabra por palabra. Los mansos heredarán la tierra. Y aquí es donde la mayoría de las personas se desconectan, porque en el idioma moderno manso suena a débil, a sumiso, a alguien que no pelea por lo suyo. Pero la mansedumbre bíblica no es cobardía disfrazada de virtud, es fuerza bajo control, es el caballo que puede galopar a toda velocidad, pero que responde al jinete. Es la persona que podría explotar pero que elige no hacerlo, no porque tenga miedo, sino porque sabe que la explosión le costaría más de lo que le daría. Esa calma estratégica no es debilidad, es la forma de poder más sofisticada que existe. Los que gritan en las reuniones no suelen ser los que toman las decisiones importantes. Los que toman las decisiones importantes casi siempre son los que hablan menos y escuchan más. Eso también es damam. Ahora, si en este punto del camino sientes que algo de esto resuena contigo de una forma que no esperabas, quiero pedirte algo. Deja un comentario con una sola palabra. La palabra que describe lo que estás esperando en este momento de tu vida. No tienes que explicar nada, solo esa palabra, porque hay algo poderoso en nombrarlo, en sacarlo del silencio interno y ponerlo en la luz, aunque sea en una pantalla, aunque sea en un comentario de YouTube. El versículo 16 es uno de los más extraños del Salmo. Y cuando digo extraño, lo digo en el mejor sentido posible. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y la mente moderna lee eso y piensa, claro, otro verso para hacer sentir bien a los que tienen poco, para convencerlos de que su pobreza es virtuosa, pero eso sería una lectura demasiado cómoda, demasiado conveniente para el sistema. Porque lo que el versículo está describiendo no es una consolación, está describiendo una dinámica real de la acumulación. Lo poco del justo tiene una característica que las riquezas del injusto no tienen. Es sostenible. No requiere energía constante para defenderse. No genera enemigos que esperan el momento de atacar. No necesita un sistema de mentiras que mantener. La riqueza construida sobre bases sólidas, aunque empiece siendo poca, tiene una inercia diferente. Crece de forma que no se puede robar fácilmente, ni siquiera con el tiempo. Hay personas que acumularon fortunas en 5 años y las perdieron en 2. Y hay personas que construyeron algo en 20 años que sus nietos todavía disfrutan. La diferencia no siempre fue la cantidad, fue la calidad del fundamento.
Permíteme decirte algo sobre los ricos que guardan este salmo. No lo guardan porque sea un secreto mágico, lo guardan porque entendieron que la riqueza tiene una psicología. Y esa psicología exige ciertas condiciones internas que la mayoría de las personas nunca desarrolla porque nadie les dijo que eso era parte del proceso. No te enseñan en la escuela a no envidiar a los que prosperan injustamente. No te enseñan a hacer silencio dentro de ti mientras esperas. No te enseñan que la mansedumbre es una forma de poder. Te enseñan a competir, a comparar, a acelerar, a producir. Todo eso tiene su lugar. Pero sin el fundamento interior que el Salmo 37 describe, la acumulación se convierte en un problema que se agranda con cada éxito. Conozco, y cuando digo conozco, no hablo de personas específicas, hablo de patrones que se repiten. Conozco el arquetipo del hombre que llegó a la cima y no supo qué hacer con ella, que ganó más dinero del que había imaginado y se volvió más ansioso, no menos, que tuvo todo lo que pensó que quería y sintió un vacío que no entendía. Ese patrón no es una anomalía psicológica, es el resultado predecible de haber construido hacia afuera sin haber construido hacia adentro primero. El Salmo 37 no es una guía de productividad, no es un manual de inversión, pero si lo lees con los oídos correctos, con los oídos de alguien que entiende que lo interno y lo externo no son mundos separados, es exactamente eso. Es la descripción más antigua y más precisa de la arquitectura interna que produce resultados externos duraderos. El versículo 21 dice algo brutal, y lo dice sin suavizarlo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En el siglo XXI, esto tiene una traducción directa. La persona que vive en deuda constante, no solo financiera, sino de tiempo, de energía, de atención, es alguien cuya arquitectura interna está construida sobre la escasez. Toma porque siente que nunca va a tener suficiente. No devuelve porque dar le produce miedo. Y ese miedo, esa contracción constante, crea exactamente la realidad que teme. No por castigo divino, por mecánica, por la misma razón que una planta que nunca recibe agua, eventualmente no puede dar fruto aunque quiera. Dar no es solo un acto moral. Es una señal que le envías a tu sistema interno de que confías en que habrá más. Y esa confianza, esa apertura, cambia literalmente la forma en que te mueves en el mundo. Las oportunidades que ves, las personas que atraes, las decisiones que tomas. Aquí viene el momento del humor, porque si no nos reímos un poco de nosotros mismos, esto se vuelve demasiado pesado. Hay personas que leyeron el versículo de dar y dieron exactamente suficiente para sentirse bien consigo mismas sin que les costara nada real. Un billete pequeño en la colecta del domingo, un like en la publicación de la causa, una donación que nunca salió de la cuenta, y luego se preguntan por qué la abundancia no llega. Amigo, y esto lo digo con cariño genuino, el universo no es un banco que acepta depósitos simbólicos. Lo que das tiene que costarte algo para que signifique algo. No todo tiene que ser dinero. Puede ser tiempo, puede ser atención real, puede ser el conocimiento que tardaste años en adquirir, compartido generosamente con alguien que lo necesita. Pero tiene que ser real. El versículo 23 es donde el Salmo empieza a revelar su arquitectura completa. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre bueno, y Él aprueba su camino. Noten la palabra, ordenados, no dictados, no controlados, ordenados, que significa que hay una dirección, pero hay movimiento propio. El hombre bueno del Salmo no está esperando sentado a que le digan qué hacer. Está en movimiento. Sus pasos están siendo ordenados, orientados, alineados, mientras camina. Eso es diferente. Profundamente diferente de la imagen pasiva de alguien que espera que Dios haga todo mientras Él no hace nada. La fe sin obra está muerta, lo dijo Santiago. El Salmo 37 lo dice a su manera. Los pasos deben existir para que puedan ser ordenados. No puedes alinear a alguien que está quieto.
La quietud del Dhammam es interna, el movimiento es externo. Los dos tienen que coexistir. Y aquí es donde el Salmo se vuelve más exigente, porque es fácil estar en movimiento, es fácil estar quieto. Lo difícil, lo extraordinariamente difícil, es estar en movimiento con quietud interna al mismo tiempo. Es la definición de lo que algunos llaman gracia, y es también la definición de lo que algunos llaman suerte, cuando lo ven desde afuera sin entender lo que hay dentro. Dale al like si llegaste hasta aquí, porque lo que sigue va a cambiar completamente la forma en que lees este salmo. Hay algo que nadie menciona cuando habla del Salmo 37, algo que está justo en el medio del texto, casi como si lo hubieran escondido ahí a propósito, sabiendo que la mayoría llegaría hasta ahí y seguiría de largo sin detenerse. El versículo 25. Escúchalo. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso no es un dato estadístico, es un testimonio. El autor, que la tradición atribuye al rey David, un hombre que conoció la persecución, el exilio, la traición de su propio hijo, la guerra y la gloria en proporciones que ninguno de nosotros puede imaginar, ese hombre dice, al final de su vida, nunca vi a alguien que vivió en justicia quedar abandonado. Nunca, ni él ni sus hijos. Eso es una declaración enorme, y viene de alguien que tenía suficiente experiencia de vida para no romantizar la realidad. No está diciendo que el justo nunca sufre. El mismo Salmo describe al justo cayendo 7 veces. Lo que dice es que no queda abandonado en la caída, que siempre hay algo que lo levanta. A veces es una persona, a veces es una circunstancia inesperada, a veces es una idea que llega en el momento exacto, a veces es una puerta que se abre donde había una pared. El mecanismo varía. El resultado, dice David después de toda una vida, es constante. Eso tampoco es resignación. Es el tipo de confianza que solo se desarrolla después de haber sobrevivido suficiente. No te lo puedes enseñar a alguien que nunca ha caído. Tienes que haberlo vivido para entenderlo desde adentro. Y si lo estás viviendo ahora mismo, si estás en ese momento en que sientes que el suelo se movió y no encuentras dónde pararte, entonces este versículo es para ti, específicamente, no como consuelo barato, como mapa. El versículo 27 completa algo que el Salmo había estado construyendo desde el principio. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. 3 verbos, 3 acciones, no 3 sentimientos, no 3 creencias, 3 cosas que se hacen: apartarse, hacer, vivir. Y el orden importa tanto como el contenido. Primero te apartas, lo que implica que antes estabas cerca, que el mal no siempre es algo ajeno, sino algo con lo que convivimos, a veces sin darnos cuenta. Luego haces el bien, que es activo, que requiere energía, que no es solo la ausencia del mal, y luego vives. Vives en el sentido pleno de la palabra, no solo existir, no solo sobrevivir, sino habitar completamente tu propia vida con todo lo que eso significa. Ese es el arco del Salmo. No es una promesa de riqueza en el sentido vulgar de la palabra. Es la descripción de una forma de existir que produce, como consecuencia natural, una vida que no puede ser arrebatada, ni por las circunstancias, ni por los que te envidian, ni por el tiempo. Y si eso te parece demasiado abstracto, demasiado espiritual, demasiado lejos de la realidad de las facturas y el trabajo y el cansancio de los martes por la tarde, entonces quédate. Porque lo que viene después de esto va a aterrizar todo lo que acabas de escuchar en algo que vas a reconocer en tu propia historia. El versículo 34 del Salmo 37 dice algo que parece simple hasta que te quedas con él el tiempo suficiente para que te incomode. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. No dice cuándo, no da fecha, no promete que será antes de que te canses de esperar. Y esa ausencia de fecha es, paradójicamente, la parte más honesta del versículo, porque cualquier sistema que te promete resultados en 30 días, en 6 meses, en un año exacto, te está vendiendo la comodidad de una certeza que la vida real no ofrece. El Salmo no te vende comodidad.
Te ofrece algo más difícil y más valioso: orientación sin garantía de calendario. Y la persona que puede operar dentro de esa realidad, que puede seguir caminando sin saber exactamente cuándo llega, esa persona tiene una ventaja que ningún curso, ningún mentor y ningún método puede fabricar artificialmente. Hay una aplicación práctica que muy poca gente considera cuando lee este salmo, y es la que tiene que ver con las decisiones que tomas cuando estás desesperado. Porque la desesperación tiene una característica terrible: te hace parecer razonable mientras te lleva en la dirección equivocada. Cuando necesitas dinero urgente, cualquier oportunidad parece buena. Cuando estás solo, cualquier persona parece la indicada. Cuando tu negocio está cayendo, cualquier socio parece confiable. El Salmo 37, en su estructura completa, es básicamente un protocolo para no tomar decisiones desde la desesperación. No envidies, no te impacientes, guarda silencio interno, confía en el proceso. Cada una de esas instrucciones existe para mantenerte fuera del estado mental que produce las peores decisiones de tu vida. No porque seas tonto cuando estás desesperado, sino porque nadie, absolutamente nadie, piensa bien cuando el miedo está manejando el volante. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, pero que el Salmo dice con una claridad que no deja espacio para la interpretación cómoda. El versículo 37 dice: «Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz». Final. No comienzo, no proceso. Final. Lo que el Salmo está evaluando no es cómo empieza tu historia, ni cómo se ve en el capítulo del medio, donde generalmente todo parece confuso y contradictorio y nada confirma que vas por el camino correcto. Lo que el Salmo está evaluando es cómo termina, y esa perspectiva cambia todo. Porque si juzgas tu vida por el capítulo en que estás ahora mismo, probablemente estás sacando conclusiones equivocadas. El hombre que ganó la batalla final tuvo momentos intermedios que, vistos solos, parecían derrotas totales. David mismo, el autor de este salmo, vivió años escondido en cuevas, perseguido, con todo en su contra, y terminó siendo el rey más recordado de su pueblo, no a pesar de las cuevas, en parte gracias a lo que aprendió en ellas. El Salmo 37 no es un texto para los que ya llegaron, es un texto para los que están en la cueva, para los que tienen el sueño claro pero la circunstancia opaca, para los que hacen las cosas bien y todavía no ven el resultado, para los que en algún momento miraron al que prosperaba de forma cuestionable y sintieron esa punzada interna que no saben bien si llamar envidia o injusticia o simplemente confusión. Para todos ellos, para todos ustedes, el Salmo tiene una sola respuesta que se repite en distintas formas a lo largo de sus 40 versículos. El tiempo no está trabajando contra ti, está trabajando para ti, pero solo si tú estás construyendo algo real mientras esperas. Y construir algo real, eso merece que nos detengamos un segundo, porque es fácil confundirlo con estar ocupado. Estar ocupado y construir algo real no son lo mismo. Puedes estar ocupadísimo yendo en la dirección equivocada. El Salmo no te pide actividad, te pide integridad de movimiento, que cada paso que das esté alineado con lo que realmente eres y con lo que realmente quieres construir. Eso requiere momentos de damam, de ese silencio interior, para verificar que el movimiento tiene sentido. No cada hora, pero sí con la suficiente frecuencia como para no despertar un día y darte cuenta de que construiste algo que no era tuyo. Algo que construiste para impresionar, para competir, para responder al miedo, y no porque viniera de un lugar genuino dentro de ti. Esa verificación interna no es debilidad, es el acto más estratégico que existe. Hay personas que van a escuchar todo esto y van a sentir algo moverse adentro. Y luego van a cerrar el video y seguir exactamente igual que antes. No porque sean malas personas, sino porque el conocimiento sin un anclaje concreto se evapora. Así que si algo de lo que escuchaste hoy resonó, si hay algo en este salmo que sientes que habla directamente a tu situación actual, escríbelo. Literalmente, con una pluma o con los dedos en la pantalla del teléfono, escribe en qué parte de tu vida necesitas aplicar esto.
no para mí, para ti, porque hay algo en el acto de escribir que transforma lo que entendiste en algo que puedes usar. El Salmo 37 no fue escrito para ser admirado, fue escrito para ser habitado. Lo que los ricos guardan en secreto no es el Salmo en sí, es la disposición a leerlo en serio, a no saltarse las partes incómodas, a no quedarse solo con los versículos que confirman lo que ya creían, a dejar que un texto de 2000 años les haga preguntas que el mundo moderno no tiene el valor de hacerles. Esa disposición, esa apertura sin defensas, es más rara que cualquier estrategia financiera y produce resultados que ninguna estrategia financiera puede producir sola. No porque sea magia, sino porque cambia la persona que ejecuta la estrategia, y la persona que ejecuta siempre importa más que la estrategia misma. El Salmo 37 termina como empezó, sin promesas vacías, sin atajos, sin fórmulas. Termina con una observación. La salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En el tiempo de la angustia, no antes, no después, en Él, cuando más duele, cuando menos tiene sentido, cuando el capítulo del medio se siente como el final. Ahí es donde se prueba todo lo que construiste hacia adentro, y ahí es también donde se decide lo que vas a construir hacia afuera en los años que siguen. No hay atajos para ese momento, pero hay preparación, y la preparación comienza exactamente aquí, exactamente ahora, con la decisión de tomarte en serio lo que un rey que lo perdió todo y lo recuperó todo escribió para ti en el lenguaje más honesto que conocía. Aquí es el portador. Nos vemos en el próximo video.